Bueno, vamos a iniciar y vamos a ir poniendo este tiempo en manos del Señor. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, Señor, te damos las gracias porque nos permite reunirnos esta tarde, Señor, a seguir escuchando tu palabra, Padre Santo. Esta palabra que hoy vamos a recibir, te pedimos que sea de bendición para nuestro hogar, para nuestras familias, Señor, y sobre todo en nuestras vidas, y que podamos ser ese esposo que tú nos demandas, Padre bendito. Ayúdanos a amar a nuestras esposas con esa diligencia que se merecen. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, chicos, pues el tema de hoy es como esposo, edificando sobre la roca, y vamos a estar viajando por el pasaje de Efesios 5, del 25 al 30. Y finalmente, si lo vamos a ir escuchando y vamos a relacionar con las 2 semanas anteriores que hablaron de la familia y se habló del matrimonio. Y con esta parte del esposo vamos a enfatizar unas partes, y tal vez parezcan cosas repetitivas, pero es bueno estar recordando, ¿verdad? Vamos a ver nuestro objetivo. Nuestro objetivo es edificar el matrimonio en Cristo, amando a la esposa con sacrificio, santidad y seguridad, reflejando el amor de Cristo por la iglesia. Pues como les comentaba, finalmente lo que vimos en las semanas anteriores, nuestra base y nuestro soporte siempre va a ser Cristo, ¿verdad? Tenemos que estar viviendo en Él. Y tenemos nuestro versículo a enfatizar, que es Efesios 5:25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Le comentaba al pastor hace ratito que la enseñanza está digerible, está muy comprensible. Lo difícil es ponerlo en práctica. Entonces, ahora sí, como dijo el pastor también, que tenga oídos, que oiga, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir recordando cosas. Entonces, es para que no se les olvide que cuando crucemos esa puerta ya se nos olvidó todo. Entonces, vamos antes de meternos al tema de lleno, les quiero leer Lucas 6:47 al 49. Dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Aquí nos está diciendo este pasaje que si no estamos bien firmes en Cristo, vamos a tener una ruina muy, muy grande, ¿verdad? Y esta es una de las enseñanzas más poderosas que Jesús mostró, y vemos que día a día somos los arquitectos de nuestras vidas, tanto en el ámbito personal, en el profesional. Siempre estamos construyendo algo, ya sean relaciones, equipos, familias. Y la pregunta fundamental no es si estamos construyendo, sino qué estamos construyendo, y más importante, sobre qué cimientos estamos construyendo. Y recordando un poco lo aprendido la semana pasada, vemos en el contexto de nuestro matrimonio los elementos de esta analogía que simbolizan lo siguiente. Vemos que la casa es nuestro matrimonio y nuestro hogar. La roca es el fundamento de escuchar con atención la palabra de Dios, ¿verdad? Y tenemos la tierra, es un fundamento superficial, escuchar sin actuar, sin ponerlo en práctica. Entonces, finalmente, esta es la parte donde luego decimos que hay quienes creemos, pero no creemos nada, ¿va? Entonces, tenemos que la inundación y el viento son las pruebas, los conflictos, las dificultades, que son una parte inevitable de la vida. Y finalmente el Señor siempre nos va a poner a prueba, ¿verdad? Entonces, observemos que una casa que perdura y una que se derrumba
no es la ausencia de tormentas, sino la calidad de su fundamento. Esta parábola la debemos tomar en cuenta como esposos, porque es un llamado a poner atención, es una advertencia personal, porque en ella dos hombres construyen una casa. Tenemos que estar muy atentos a lo que nos está diciendo el Señor. Y aquí tenemos los tipos de constructores. Tenemos al constructor sabio. Este hombre cava profundo y pone el fundamento sobre una roca sólida. Cuando llegan los ríos y las inundaciones y los vientos, pues su casa no será derrumbada, se mantiene firme. Y más ahorita, ¿no? Que con tanto huracán hay mucha inundación. Ah, no, eso son otras inundaciones. Porque fue el hombre que escuchó con atención la palabra de Dios y la puso en práctica. Por otro lado, tenemos al constructor insensato. Este hombre edificó sobre la tierra directamente, sin fundamento, es decir, sin cimientos, y cuando llega la misma tormenta que le pegó a la otra casa, pues esta no soporta y se derrumba, y su ruina es grande, como nos decía en el versículo. Siempre va a haber esa ruina tan grande que luego ya no vamos a saber ni qué hacer. Entonces, también podemos tomar como ejemplo a los atletas de alto rendimiento. Aquí tenemos a varios muchachos, miren, todavía se les ve ese cuerpo. ellos estuvieron trabajando para que su cuerpo soportara los golpes del fútbol americano, ¿no? Entonces, ellos trabajaron sobre ese fundamento y fue el resultado de esa arquitectura intencional. Fue un diseño deliberado. Entonces, por eso construir sobre la roca, de acuerdo a las palabras de Jesús, no significa simplemente conocer la Biblia o memorizar los versículos. Debemos escuchar con atención y poner en práctica para tener ese matrimonio que perdure. Y ya con este fundamento en mente, reconozcamos el diseño perfecto y específico de Dios que estableció para que un matrimonio no solo sobreviva a las tormentas, sino que prospere a través de ellas. Nos va a estar pegando la tormenta, pero bien cimentados en la palabra del Señor, vamos a poder salir de ellas. Por eso Dios nos da este versículo que vamos a enfatizar. Lo voy a leer otra vez. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Yo creo que este versículo lo hemos escuchado N de veces, pero no sé si se han puesto a analizarlo profundamente. Entonces, y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, ahora sí vamos a entrar al tema, que ya vimos que el Señor estableció este diseño para nosotros. Vamos a empezar con nuestro primer punto. Dice el diseño original, que es la cabeza y el cuerpo. Entonces, Dios establece rol del esposo como un principio divino e inalterable. Porque dice la palabra en Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Una vez más, la palabra nos demuestra que debemos estar bien cimentados en Jesús. Él es el único que nos va a soportar siempre, ¿verdad? Entonces, esto nos dice que no tenemos que ver como jerarquía de poder, sino como un sistema que fortifica el matrimonio para glorificar a Dios. Ser cabeza no es sinónimo de ser un dictador. Es una posición de liderazgo, dirección y responsabilidad que muchas veces, bueno, antes de estar en Cristo y todavía, ¿no? De repente hablo por mí, ¿verdad? Se me olvida y uno sigue ocupando esa parte, decimos aquí en México, ¿no? La machista o se nos olvida, como digo, ¿no? Cruzamos la puerta y ya empezamos a hacer otra vez nosotros y ahorita sí, no, sí, ya voy a hacer el cambio, pero una vez que cruzamos la puerta, seguimos siendo los mismos. Entonces, como ejemplo tenemos que pensemos en el cuerpo humano. Si la cabeza no tiene una dirección clara, entonces, ¿cómo sabrá el resto del cuerpo hacia dónde girar? Sería absurdo, ¿no? De la misma manera, el esposo tiene ese rol por diseño divino, de guiar al matrimonio. Y por eso tenemos estos puntos. Dice, un rol asignado, no opcional.
La Biblia no sugiere que debería ser la cabeza el esposo. Nos dice que somos la cabeza. Ahora la pregunta no es si somos cabeza o no, sino somos una cabeza buena o mala cabeza. ¿Estaremos cumpliendo nuestro rol correctamente? Nuestro siguiente punto es el blanco del ataque espiritual. ¿Quién creen que sea el blanco? Pues nosotros, ¿verdad? Porque ya vimos que somos la cabeza. Entonces decimos aquí Satanás o el chancletas Van Damme decimos, y el mundo atacan directamente a la cabeza del matrimonio, que es el hombre, sabiendo que si la cabeza es neutralizada, todo el cuerpo, o sea, la familia, se desmorona. Esto exige que la cabeza sea diligente. Seamos diligentes al dirigir nuestros hogares, hermanos. Por ejemplo, un boxeador al ser noqueado se desploma y ninguna parte de su cuerpo reacciona. Y si no me creen, pregúntenle al Pacquiao, si lo vieron, ¿va? Cayó como tronco. Bueno, entonces por eso debemos andar con la guardia siempre arriba. Es decir, andar en el espíritu para soportar los ataques del chanclotas y también alejarnos del mundo. Nuestro siguiente punto es, se deben de rechazar las excusas. La pasividad o la falta de liderazgo no pueden justificarse con el pretexto de que la esposa no me deja o ella es la que manda. Entonces, el esposo no puede abandonar su responsabilidad. Es tan ridículo como si el cerebro dijera, ya no le voy a mandar pulsaciones a la mano, porque siempre hace lo que quiere. Entonces, ¿qué pasaría si esto sucediera? Pues todo el cuerpo deja de funcionar, ¿verdad? Segundo. Yo aquí en esta parte que les acabo de leer, quiero pensar que también nuestras esposas, las que están recibiendo la enseñanza, les están mostrando esta parte que nos deben de confiar en nosotros al tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, ojalá y sí. Y como nosotros, ojalá también pongan la palabra en práctica. Entonces, no debemos de tener esa excusa, pero si no hicieran caso, el esposo está obligado a tomar las riendas del liderazgo, porque ya vimos que es un mandato divino, no es que si queremos, debemos hacerlo. ¿Y cómo le vamos a hacer si ella no se deja, no? Pues lo que vamos a ver el día de hoy, es en este paseo por el pasaje de Efesios 5, es que debemos de aprender a alabarla con la palabra, a servirla y sobre todo, amarla. También nos debemos de ganar el respeto. Tenemos que ser ese hombre del cual ella quiera sujetarse. Es decir, nos lo tenemos que ganar. Y no se nos olvide que todo es para glorificar a Dios. No es para nosotros la sujeción, sino para Dios. Recordemos que el propósito de Dios es el propósito de Dios para lo que hizo al hombre es que tengamos una comunión con su Hijo, ¿verdad? Entonces, nuestra esposa como ayuda idónea, pues nos debe de apoyar a glorificar al Señor. Nuestro siguiente punto es la responsabilidad primaria que tenemos. Vamos a ver cómo Dios hizo a Adán cabeza de Eva. Lo vamos a ver en Génesis 3, del 6 al 9. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Grábense bien esta pregunta porque van como 10 veces que se les voy a decir ahorita. Este pasaje es más conocido como la historia de la caída del hombre. La verdad, yo nunca había visto que lo tomaran como cuando hace Dios a Adán cabeza. Bueno, en esta historia se desprende la pregunta del $1,000,000. ¿Quién pecó primero? Ahí dice clarito que fue Eva, ¿verdad?
Pero en el verso 9 nos dice la pregunta que les di. ¿Dónde estás tú? ¿A quién le va a pedir cuentas Dios? Al hombre. Recordemos Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre. Entonces, ahí está claro que el pecado entró por un hombre, no es por la mujer, ¿verdad? Y el que es responsable va a ser el hombre, porque es la cabeza de ella. El hombre va a dar cuentas por las decisiones que tome, y en este caso, Adán tuvo que dar cuenta por las que hizo su mujer. Y tú vas a decir, ¿yo por qué voy a dar cuentas por lo que haga mi esposa? Sencillito, ¿verdad? Tenemos este gran ejemplo ¿qué fue lo que hizo Jesús por ti y por mí? Murió por nosotros, ¿verdad? Se entregó para limpiar nuestros pecadotes y se hizo responsable. También podremos justificarnos. Yo ya llevé a mi esposa a la iglesia, hasta psicólogos la llevé, porque luego también se desconecta muy feo, ¿no? Pero a mis hijos les pago los mejores colegios, los llevo a actividades, pero eso para Dios no le sirve para nada cuando nosotros estamos siendo unos esposos ausentes. Y finalmente nos va a preguntar, ¿y dónde estás tú? En esa ausencia no es una falta de responsabilidad, o esa falta de responsabilidad del esposo no podrá excusarse con la frase como la que dijo Adán, la mujer que tú me diste, y lo vamos a ver en Génesis 3:12, dice, y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y en esta parte yo he escuchado hasta pastores que dicen que Adán hasta nos resultó cobarde. Nos hizo quedar muy mal a todo el gremio, ¿verdad? Entonces Dios nos va a preguntar directamente por nuestra esposa y por nuestra familia. Por ello es imperativo que el hombre tome el control del rol, siendo activo en la guía espiritual de la esposa, en la educación de los hijos y en el bienestar general del hogar, sin delegar responsabilidades a la esposa, a la mamá, a la suegra, al suegro, al tío, a la tía, al vecino, a la cuñada, etcétera, ¿verdad? Entonces también alguien va a decir, pero tú no conoces cómo es mi esposa. Pero Jesús también nos puede decir, ¿tú sabes cómo es mi esposa? ¿Sí conocen a la esposa de Jesús? Somos nosotros la iglesia, ¿verdad? Jesús puede decir, mi esposa es egoísta, rencillosa, infiel, llena de pecado, etcétera. Pero él se hizo responsable, él asumió su papel de cabeza y diría, mira, mi esposa ahora está vestida de lino fino y sin mancha. Entonces, con este ejemplo, el esposo al llegar con Dios y haya que dar cuentas, así tiene que presentar a su esposa. Y como les comentaba el pastor al principio también, ¿no? Esta es una bendición, es una responsabilidad muy grande, ¿no? Entonces, esta responsabilidad del liderazgo se resume en una acción principal del esposo, que es el amar. Y nos lleva al siguiente punto, que es nuestro mandato central. Amar como Cristo amó. Y una vez más vamos a enfatizar nuestro versículo Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este amor del cual habla nuestro versículo se refiere al amor ágape, que viene del griego y significa que es un amor sacrificial. Es entregar todo a cambio de nada. Es un amor superior, es un amor perfecto. Pero para que veamos la diferencia de los demás tipos de amor, vamos a mencionarlos. Tenemos el amor filos, un amor fraternal, como de hermanos. Tenemos el amor eros, un amor meramente físico o erótico, cuando nos gusta alguien, ¿verdad? Alguien que nos mueve el tapete. Y el storge, un amor relacionado a la patria. Aquí yo tengo la duda. ¿Su equipo favorito también será un amor de este tipo?
Ok, están muy participativos. Gracias, ¿eh? Un ejemplo que tenemos de este amor ágape es el de Jesús, que dio su vida por nosotros sin esperar nada a cambio. ¿Pero qué creen? Nosotros también tenemos este amor ágape muchas veces, pero por las cosas del mundo. Nos aferramos a él, le somos fieles. Ese es el amor que tenemos por nuestra carne. Y vamos a ver lo que dice Juan 3:19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y también lo podemos ver en primera de Juan 2:15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y así somos aún, aunque vengamos a las enseñanzas, etcétera, etcétera, todavía nos gana a veces esa parte del mundo, ¿verdad? Seguimos amando este sistema temporal de valores, seguimos amando nuestras cosas, pero no demostramos amor por el prójimo y mucho menos por nuestro más próximo, que es nuestra esposa. Y no se diga de los hijos, también luego los abandonamos mucho. Entonces, el amor ágape es un mandato, no es un sentimiento pasivo, sino una acción sacrificial. Lo que aquí Pablo nos dice es muere a ti cada día. Este amor se describe en 1 Corintios 13 del 4 al 8. Dice así la palabra. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. 1 Corintios 13 del 4 al 8. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la justicia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Pues como podemos ver en este versículo, esto no es un amor de Hollywood ni de Walt Disney, ¿verdad? Este es el amor bíblico. Dice que el amor es sufrido y benigno. Hay veces que demuestra la paciencia y la bondad en la vida diaria, incluso y especialmente cuando es difícil. También el amor no es jactancioso y no busca lo suyo. Este se puede manifestar en alguna discusión, y si nosotros logramos tener la razón, pues no nos debemos de jactar ni hacerle burla ni decir, ya ves, te estoy diciendo. Si logramos, por eso dije, si lo logramos. El amor no busca lo suyo. Si ella quiere ver películas románticas y yo no, pues en ese momento pues puedo ceder y la dejo que ponga sus cursilerías, que ponga su película romántica y vemos esa película, ¿verdad? No va a pasar nada. También tenemos que el amor no se irrita y no guarda rencor. Es la decisión de no reaccionar con enojo. Es que mi esposa me provoca. No hay que responder, el amor no se irrita. Pero es que siempre es lo mismo. El amor no guarda rencor. Nos podrán estar provocando y no hay que reaccionar a esa provocación. Podemos dejar pasar y no estar contando las veces que nos lo ha hecho, ¿verdad? Por eso dice, el amor no guarda rencor. El amor se goza de la verdad. No, pues es que la verdad es que a veces le tengo que mentir porque si no, se enoja. Entonces, no hay que mentir porque el amor se goza de la verdad. Y si cuando mi esposa es demasiado difícil, el amor todo lo sufre. Y cuando ya no merece mi confianza, el amor todo lo cree. Y si ya es un caso perdido, entonces ahí sí ya. El amor todo lo espera, es paciente.
Cuando ya es demasiado para mí y ya estoy hasta el tope, ya estoy hasta el full, el amor todo lo soporta. Y si el amor se acaba, pues ya nos lo dijo el versículo, no se acaba. El amor nunca deja de ser. Si nos damos cuenta, el amor que tiene Dios para con nosotros es ese amor ágape y es el mismo que nos demanda tener para con nuestras esposas. Por eso el amor nunca deja de ser. Es un amor sin excusas como el que Él nos da. Este tipo de amor no es el que podamos producirlo por nuestra propia fuerza. Lo hace el Espíritu Santo en nosotros y lo vemos en Gálatas 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, etcétera, etcétera. Entonces, ¿ustedes creen que es casualidad o una diosidad que el primer fruto que aparece es el amor? No tenemos para dónde hacernos, hay que amarnos. Este amor ágape tiene 3 cualidades esenciales modeladas por la relación de Cristo con la iglesia. Y nos lleva a nuestro siguiente punto. Ahora vamos a ver esas 3 características de este amor ágape, el amor que nos demanda como esposos. Primero es el sacrificio, santificación y seguridad. Y las podemos observar en la palabra porque es Dios quien nos guía hacia el cómo. Es decir, vamos a tener un manual, ¿verdad? Vamos a Efesios 5, del 25 al 30. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A la parte del sacrificio. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A la parte de la santificación. A fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres, como a sí mismos, a sus mismos cuerpos. Esta es la parte de la seguridad. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces siempre nosotros nos andamos cuidando, nos andamos poniendo vellos y nos cortamos el cabello. Bueno, ahora sí que yo tengo cabello, antes no. Entonces, antes nomás me lavaba la cabeza. Entonces ya identificamos las características. Ahora vayamos a escudriñarlas para ponerlas en práctica. Ahora sí, vamos a seguir el manual que nos acaban de dar. Tenemos el sacrificio. No se trata solo de estar dispuesto a morir por ella, sino de vivir sacrificialmente para ella cada día. Implica poner sus necesidades e intereses por encima de los propios, ya sea trabajos, hobbies, amigos. Entonces, dice Jesucristo, se entregó a sí mismo por ella, la parte que vimos. ¿Cómo lo vamos a poner en práctica? Sacrificar tiempo personal para estar con ella, involucrarse en su mundo en lugar de exigir que ella se adapte al de nosotros. Renunciar a siempre tener la razón o el control. Por eso digo que ellas deben de tener la razón. Hasta mi hijo se está riendo, algo sabe. Siento que va a ser usado en mi contra en algún momento. Tenemos la santificación. El amor del esposo debe de alejar a su esposa del pecado y acercarla a Cristo. Esto se logra purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. El esposo es el jardinero, responsable de cuidar y podar el jardín de su matrimonio. Aquí no me va a dejar mentir nuestro brother rico, que él tiene su jardín grande. ¿Qué pasa cuando no lo cuidas? Se enhierba, se empieza a echar a perder, ¿verdad? Entonces, esa es la analogía que nos está poniendo aquí esta parte. Nosotros somos el jardinero de nuestro matrimonio y hay que estar cuidando a nuestra esposa. Entonces, la práctica es integrar la palabra de Dios como centro del matrimonio.
El esposo primero debe ser lavado él mismo en estudio personal, hay que disipularse, ser parte de los supertazos, ¿sí o no? Mira, ¿no se les nota el cambio? Seguir asistiendo a este tipo de prédicas. Entonces, después agendar tiempos diarios para leer la Biblia y orar juntos, y cuando hagamos los devocionales juntos, y si a ella no le dice nada en ese momento, pues al siguiente día, porque hay que perseverar y ser pacientes, y tampoco quererla alabar por nuestra cuenta, en el sentido que ya ves, te estoy diciendo, así es, nos decía el pastor Heriberto allá en Matrimonios, no bro, así no es, porque vamos a entrar en conflicto y ni van a estudiar y ni va a pasar nada, y lo único que va a pasar es puro fracaso. Entonces, 100% pacientes y 100% palabra nada más. El beneficio final es para el propio esposo. Se presenta a sí mismo una esposa gloriosa, santa y sin mancha. En alguna ocasión también nos decía otro pastor, dice, el reflejo de lo que estás haciendo bien, dice, ve a tu esposa. Y entonces, una vez escuchadas, así se empieza a ver a las esposas de los demás y dices, o la mía, y dices, oh, sí, cierto. No estamos haciendo bien las cosas. Y la parte de la seguridad, el esposo debe amar a su esposa como a su mismo cuerpo, proveyendo para ella y cuidándola. Esto la hace sentir protegida, amada y única. Debe ser tratada como un vaso más frágil. Ya lo vimos en Efesios 5, 28, 30 y en Primera de Pedro 3, 7, ¿verdad? Ahora, esta misma parte de la seguridad tenemos 4 puntos. La provisión, que es la parte que sustenta, ser el proveedor principal de la familia. Aunque la esposa trabaje, pero uno debe de ser ese proveedor principal. La protección, lo que cuida, tratarla con ternura, nunca con aspereza o violencia física y verbal. Cuando empecé a estudiar el tema, dije, voy a empezar a poner la práctica. Llego y le abro la puerta del carro a mi esposa y se me queda viendo así. ¿Pero tú qué? Dice. Oh, déjame ser, estoy practicando. Me dieron muy poco tiempo para cambiar bien. La transparencia. No tiene secretos, ni contraseñas, ni cuentas de correos ocultas, redes, etcétera, etcétera. No vayan a tener su Facebook por ahí de traviesos, o correos, o mensajitos. ¿Quién vino el año pasado a varones? Pues qué bueno, sí se sabe mi testimonio, ¿eh? Pues ya no se los voy a volver a decir. En su momento también tenía esos secretitos. Y por ahí creo que también Mario hace 8 días lo dijo, ¿no? No es fácil. Uno cree que es muy divertido, pero no. Si alguien lo está haciendo, déjenlo de hacer. La lealtad, dejar a padre y madre priorizándola sobre cualquier otra relación humana. También en su momento, si a nuestras esposas en alguna parte con nuestra familia o con alguien más no la acepta, tenemos que darle su lugar. Y si no es bien recibida, pues no somos recibidos nadie. ¿Ok? Entonces es la parte de la lealtad con nuestra esposa. Y ya estamos casi por terminar, hermanos. Esto nos lleva a un compromiso. ¿Qué compromiso vamos a tener nosotros como esposos? El propósito final del matrimonio es ser un reflejo terrenal del amor incomparable entre Cristo y la iglesia. Para que un hombre pueda cumplir con su rol de esposo, el camino no comienza con la fuerza de voluntad, sino con la dependencia de Dios. Ya lo venimos viendo, tenemos que estar nosotros primero nosotros, lavarnos con la palabra. Veamos estos 3 pasos prácticos y fundamentales para empezar el día de hoy. Hoy vamos a empezar. 1. Pide a Dios que te muestre su amor. ¿Por qué? No puedes dar un amor que no has recibido primero. Toma un tiempo intencional hoy mismo. Sal a caminar, vete a Fabulandia o a
Vete caminando de aquí hasta la IFA o a ver dónde. Llévate tu Biblia y dile al Señor, no voy a regresar a casa hasta que no me muestres tu amor por mí. Tu capacidad de amar a tu esposa fluye directamente de tu comprensión de cómo Dios te ama. Número 2. Busca conocer a Jesucristo cada día más. Jesús es el modelo del hombre perfecto. Su vida demuestra cómo ser fuerte y tierno, cómo liderar con amor y cómo sacrificarse. El esposo debe de estudiar a Cristo para aprender a ser un verdadero hombre. Punto 3. Empieza tú y empieza ya. No esperes a que tu esposa cambie o a que las circunstancias sean perfectas. Por eso les dije que yo ya estaba empezando a abrir la puerta. Cristo no esperó a que nosotros fuéramos dignos. Él dio el primer paso. Toma la iniciativa. Sé el primero en perdonar, en servir y en amar. Entonces, por último, hermanos, la tarea de construir un matrimonio fuerte es grande. Lo que les decía, está digerible la enseñanza, pero ponerlo en práctica, eso es de por vida y lo difícil. Seguir a Cristo no es fácil, ya hemos dicho. Entonces, no está en nuestras propias fuerzas, sino en rendirnos al poder de Dios para que Él trabaje a través de nosotros y construya un hogar que pueda resistir cualquier tormenta. Pues hemos terminado, hermanos. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, Señor, esperamos que esta palabra haya caído en buena tierra, Señor, que podamos seguir construyendo nuestro hogar, nuestro matrimonio en esta roca, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a amar a nuestras esposas conforme a tu palabra. Ayúdanos a alabarlas, Señor. Y también te pedimos que por ellas, Padre Santo, para que ellas también puedan poner tu palabra y así te podamos glorificar, Señor. También te pedimos por aquellos jóvenes que vienen atrás de nosotros y que en algún momento van a tener a su esposa, que esto les ayude mucho, Señor, en sus vidas y que lo tomen como ejemplo para bien, obviamente, Señor. Pero siempre que se fijen que eres tú el que los va a estar soportando, Señor. Tú eres el fundamento para todos nosotros, Señor. Te seguimos pidiendo ayuda, que nos ayudes a ir transformándonos y poner en práctica tu palabra, Señor. Te damos las gracias en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y a terminar con una alabanza. Ya sé por qué no cantaban, porque